Mis hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Amén. Para mí es una profunda alegría estar una vez más en medio de ustedes después de mucho tiempo, y siempre venir aquí realmente es una tremenda alegría. Y claro, gozándonos con las caras que ya conocemos, pero también gozándonos con las caras nuevas. Eso es lindo. Amén, ¿o no, hermanos? Con los que ya conocemos decimos que es posible vivir la fe para toda la vida. Y con los nuevos, que la fe se comparte con otras personas. Amén. Entonces, en este tiempo me han invitado para acompañar a la iglesia. Ayer y antes de ayer tuvimos un bonito taller sobre cómo usar la Biblia devocional de estudio, un poquito como una herramienta para el crecimiento de nuestra vida personal como cristianos. Y hoy en la mañana compartir con ustedes el mensaje. Y realmente para mí es una tremenda alegría. Con nuestro querido pastor Mansueto, pastor Benigno, aquí realmente acompañándolos a ustedes. Y al saber que estaba para predicar, entonces dije, bueno, Señor, dirígeme, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que me han pedido para compartir con ustedes en esta mañana es sobre Mateo capítulo 2, versículos 1 al 18. Así que ese va a ser el pasaje que nosotros vamos a usar para nuestra meditación. Ya estamos empezando con el domingo de Adviento, ¿no? Ese sí, ya viene el segundo, el tercero, y este es el primer domingo de Adviento, en la cual vamos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Dios aquí en medio de nosotros, ¿no? La tremenda, digamos, teología cristiana, ¿no es cierto?, es que Dios se hizo hombre como nosotros, y eso es que como iglesia vamos también a celebrar, ¿no es cierto? Sí. Y entramos en un mes donde, claro, las personas que no son, digamos, que no meditan la palabra, ya Navidad es un asunto de negocio, Navidad es para, bueno, a ver qué hacemos para sacar jugo económicamente, etc. Creo que las personas tienen X razones para celebrar, pero nosotros como creyentes queremos aprovechar esta oportunidad para que la gente pueda, a través de nosotros, conocer la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad es que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. Y eso queremos, aprovechemos eso. Así que entonces, por favor, abran la familia, abran el hogar, inviten a las personas, conversen acerca del Señor, etcétera, en este tiempo. Así que yo aquí tengo en la mano algunos materiales de la Liga Bíblica. Por ejemplo, la historia de la vida de Jesús sería una linda ocasión para compartir con las personas, ¿no? Algo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que aprovechemos esto, no solamente para regalitos, y si vamos a regalar, qué mejor aún si regalamos la palabra a nuestros vecinos. No sé qué es lo que podemos hacer, pero aproveche para compartir la palabra de nuestro Señor. El pasaje entonces está en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 18, dice así: Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, muchas gracias, mi hermano, se preocupó mucho, al igual que toda la gente en Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos, averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego les mandó a Belén y les dijo: vayan, averigüen todo lo que se pueda acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir y adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron entonces en la casa y vieron al niño con María su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios se fueron,
un ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo, así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó a matar a los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Esta es la historia. Oremos. Padre querido, una vez más te damos muchas gracias por convocarnos aquí para que como pueblo tuyo reunidos en esta tarde, Señor, podamos reconocer tu señorío, reconocer Padre, tu presencia en medio de nosotros. Ahora, Padre querido, que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija. Que tu Espíritu Santo ponga palabra adecuada, Señor. Que nos acompañe en ese tiempo de meditación en tu palabra. Padre, todo eso te lo pedimos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, esta es una historia preciosa y, lógico, necesitamos un poquito ubicarnos quién era Mateo, ¿no? En la Biblia tenemos los evangelios sinópticos, es decir, aquellos evangelios que escriben la misma historia de Jesús, y los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Los 3 que van un poco teniendo la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Mateo, la intención de Mateo de escribir el evangelio, el público que él tiene son el público judío. Y por eso vamos a ver que cuando él escribe hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces, esta es un poco, digamos, la contribución del evangelista Mateo para entender cómo es que todo lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo tiene cumplimiento con las Escrituras. Y como diría en algún momento, Jesús no vino a abrogar la ley, digamos así, sino vino a cumplirla, ¿no? Y esto es lo que Mateo quiere alimentar en sus oyentes, ¿no? Ahora, ustedes saben que Mateo era un cobrador de impuestos. Ahora, alguien parecido en ese tiempo a los cobradores de impuestos son los de la SUNAT, más o menos, ¿cierto? Y la SUNAT está llena de contadores, ¿no? De personas que están dedicadas a la contabilidad, ¿no? Aquí veo muchas personas, creo que son contadores, ¿ah? Y ya hay un amén por ahí, ¿no? Entonces, y una característica de un contador, por ejemplo, es el detalle. No se le puede escapar nada, ¿ah? Es parte ya de esa habilidad. Y Mateo usa esto que Dios le ha dado como una vocación, como un talento, usa también para escribir su evangelio, y él incluye muchos detalles que no están en los otros evangelios. Y por eso es una historia muy interesante leer a Mateo. Es más, a Mateo le interesaban más los detalles que la cronología de los hechos. Él va a estar más concentrado en algunos eventos y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si uno lee Mateo, es eso lo que vamos a encontrar. El famoso Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque el énfasis de Mateo es la enseñanza. El énfasis de Mateo es el trabajo pastoral a la iglesia. Pero también el énfasis de Mateo está en que tenemos que comunicar y predicar el evangelio a otras personas. Tenemos que llevar la verdad del Señor a otras personas. Entonces, una manera de leer Mateo es teniendo en mente el capítulo 28. La gran comisión. ¿Recuerdan la gran comisión? ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las personas. Ese es el propósito por el cual escribe Mateo. Aquí vamos a leer, vamos a meditar un poco sobre los reyes, etc. Pero el corazón de Mateo es que tú, al entender el evangelio, tú al conocer el evangelio, pienses en compartir el evangelio a otras personas. Entonces, es un trabajo, digamos, Mateo es un trabajo pastoral y a la vez también es un trabajo misionero cuando él escribe el evangelio. Ahora, también tenemos que ver aquí que algo ocurrió para que escribiera Mateo el evangelio.
Sabemos que las primeras cartas del Nuevo Testamento no son los evangelios, son las cartas del apóstol Pablo. Él fueron los escritos más tempranos, ¿no es cierto? Ya los evangelios son escritos un poco más tardíos. ¿Pero por qué? Claro, en ese tiempo ya había ciertas exageraciones de algunos que empezaban a contar de Jesús cosas que en la vida ha hecho y que más bien sonaba más a imaginación de las personas. Y por eso Mateo tiene que escribir el evangelio, porque Mateo es un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo. Él conoció a Jesús de manera directa y entonces quiere poner en orden lo que fue la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese hecho está un hecho fundamental. ¿Por qué es que los discípulos de Jesús cobran fuerzas, ¿no? y son perseguidos y aún así siguen llevando el evangelio? ¿De dónde nació toda esa fuerza? ¿De dónde nace todo ese ímpetu? ¿Por qué los apóstoles, por qué los discípulos de Jesús están con unas tremendas ganas de compartir el evangelio a otras personas? Un hecho muy importante es que Jesús resucitó. Cuando vieron a Jesús resucitado, entendieron todo lo que Jesús había hecho aquí en la tierra, entendieron que Jesús realmente es el Mesías. Amén, hermano. Porque si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué dice Pablo? Vana sería nuestra fe. Y si nosotros compartimos el evangelio, no es porque compartimos buenas ideas, buenos pensamientos, no, compartimos la vida, y la vida en abundancia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él venció la muerte con la resurrección, ¿qué no puede vencer? Amén. Y algo más, la resurrección de Jesús es un adelanto, una primicia de que algún día tú y yo, ¿qué va a pasar con nosotros? También vamos a resucitar. ¿Amén o no, hermanos? Y eso nos llena de profunda alegría. Ese hecho solo puede darse en el poder del Señor. No puede haber resurrecciones con buenas ideas. No hay resurrecciones con buenos comportamientos. Hay resurrección solo en el poder de nuestro Señor, que está expresado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, eso es lo que queremos compartir. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a las personas. Compartir el poder de nuestro Padre. Y ese poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y ese poder que también nos va a resucitar a nosotros, ese es el poder que también va a cambiar tu vida, nuestra vida, va a cambiar la iglesia, va a cambiar a nuestro país. Amén. En ese poder nosotros estamos queriendo compartir con las personas. Muy bien. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que ubicar el propósito del evangelista Mateo. A este sermón lo he llamado un título un poco gracioso. Lo que pongo aquí eso es Juego de Tronos, ¿no? El juego de poderes. Y es interesante aquí que hay 3 reyes en este relato, ¿no? El rey Herodes, ¿quién más? Los reyes magos y el rey verdadero, nuestro Señor Jesucristo, rey de los judíos, refiriéndose al pueblo de Israel. Así que entonces vamos a empezar un poco a analizar a estos reyes, a estos líderes del pueblo de Israel. El primer líder, ¿no es cierto? El rey que realmente se comportó muy mal es el rey Herodes, ¿no? Eso es una mala noticia, ¿ah? El rey Herodes. Y los antecedentes del rey Herodes es que este rey era nombrado, ¿no es cierto?, por el imperio romano. Y digamos que era un líder que era títere del imperio romano y hacía lo que el imperio mandaba. Y es más, el emperador le puso un título a Herodes y era rey de los judíos. Y entonces cuando vienen los magos y le dicen a Herodes, ¿dónde nació el rey de los judíos? Él ya se puso saltón. Pero si el rey de los judíos soy yo. Pero ese título te lo puso el emperador. El verdadero rey de los judíos es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él ya se pone intranquilo, ¿no es cierto? Y Herodes, cuando viene a nuestra mente una persona muy mala. Y mala no solamente con las personas ajenas a su familia, sino mala aún con su propia familia. Cualquier cosa que podía interponerse a los intereses de Herodes, Herodes los mandaba a matar. Herodes es una persona demasiado mala. Ahora, aquí también teníamos que un poquito aprender, porque cuando la noticia llega de los reyes magos a Herodes, le dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice que
no solamente él se perturba, el rey Herodes, sino que juntamente con él se perturba todo el pueblo de Jerusalén. Así que esta noticia no les cae bien, no solamente a Herodes, sino a todo lo que acompaña a Herodes. Y esto un poquito me llama la atención, porque el pueblo tiene los líderes que se merece. En serio. Por ejemplo, como país, ¿no es cierto? Estamos realmente preocupados y estamos indignados por tanta corrupción. Y es increíble que nuestros expresidentes, casi todos, ¿no es cierto?, están ¿con qué? Con culpas, con acusaciones de corrupción y corrupción de alto nivel. Y realmente eso es indignante. Ahora conversamos ahí en la mesa algo más, decíamos, y los congresistas tampoco escapan de esto. Y entonces tenemos de los más o menos 18 o 20 presidentes regionales, tenemos casi, de los expresidentes regionales, casi la mitad. ¿Dónde? En las cárceles. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? Y entonces nosotros podemos señalar, ¿no es cierto?, la corrupción tremenda, pero decimos que el pueblo tiene los líderes que se merece. La pregunta entonces es, no vaya a ser que nuestro pueblo peruano también es un pueblo corruptor. La manera como nosotros nos comportamos como pueblo, nos comportamos de manera corruptible. Y si nosotros somos así, entonces no esperemos otro tipo de liderazgo. Porque esos son los líderes que tenemos. Esas son las personas que vamos a nombrar. Ahora en este 9 de diciembre se va a elegir aquí en Arequipa al nuevo presidente regional. ¿Cómo vamos a elegir? Ojalá que nos dirija el Señor con algunas, por lo menos elegiremos no al bueno, sino al menos malo, ¿no es cierto? Porque son malos, pero elegimos al que es menos. Bueno, en fin, pero tenemos que orar para que nuestras autoridades sean lo mejor, porque tener buenas autoridades es una bendición para nuestro pueblo, amén. Pero a la vez también un llamado de atención a nosotros, porque nosotros no podemos vivir como los demás viven. Y aquí viene el llamado de Mateo. Mateo quiere un pueblo cristiano diferente en su comportamiento de la gente que no conoce al Señor. Herodes, concentrado en su poder, concentrado en su orgullo, ¿no es cierto?, en todo lo que él hace, ha sido un poco, digamos, burlado por los reyes magos, ¿no? Los reyes ya no vuelven, porque Herodes le dice, me he preocupado, ¿no es cierto?, vayan por favor y averigüen y dígamelo. Y entonces, al ser burlado, entonces, ¿qué hace Herodes? Empieza a usar la información que recibió de los reyes magos. Ellos le contaron más o menos aproximadamente cuándo apareció la estrella, y la decisión que toma es una decisión muy triste. ¿Cuál es? Matar a los niños menores de 2 años. La pregunta es, ¿qué culpa tienen los niños en este ejercicio del poder? ¿Qué culpa tienen? Y lo que quiere decir aquí Mateo es que, claro, las acciones de Herodes son contra los inocentes. Un liderazgo que no considera, sino que a los inocentes ellos los mata. Y eso está muy mal, eso es pésimo, eso es indignante. Pero indigna más todavía cuando Herodes tiene una intención engañosa. Porque ¿qué le dice Herodes a los reyes magos? Por favor, averigüen dónde ha nacido el rey de los judíos. Y luego dice, díganme, ¿para qué? ¿Qué le dijo Herodes? Y yo, al enterarme, cuando me informen, yo voy a ir y lo voy a adorar. Miren, este liderazgo con un poco, digamos, con aureas de religiosidad. Parecía un buen creyente, ¿no es cierto, Herodes? Por favor, dígame para que yo también vaya a adorarlo. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Porque muchas veces se usa, ¿no es cierto?, a Dios para estar al servicio de Dios, sino para que Dios sea un instrumento para sus propios fines, para sus propios propósitos egoístas. Ese liderazgo no ayuda y nunca fue de bendición, y una muestra de esto es Herodes, ¿correcto? Bueno, Herodes por fin murió, ¿no es cierto? No hay hierba mala que dure tanto tiempo, Pero la muerte de Herodes, ¿no es cierto?, no está para recordar la muerte de él, sino para recordar más o menos la fecha aproximada en el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo. Ese es el dato histórico que pone Mateo, ¿no?, sobre el nacimiento de nuestro Señor. Uno ya puede calcular más o menos cuándo Jesús nació aquí y se encarnó y estuvo en medio de nosotros. Muy bien, vamos entonces ahora a analizar a los otros reyes, ¿correcto? ¿Quiénes son? Los reyes magos.
¿no? Tenemos otro tipo de liderazgo. Y aquí los Reyes Magos me parece algo interesante, porque entre otras cosas, los Reyes Magos es solo la propuesta del evangelista Mateo. Eso no encontramos ni en Lucas, no lo encontramos ni en Marcos, solo está en Mateo, ¿no? Y Mateo, claro, con los reyes, y luego vamos a ver un poco más de nuestro Señor Jesucristo, está en perspectiva siempre resaltar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez se refiere a los Reyes Magos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿No? Ya a veces la palabra mago, magia, ya nos viene a la cabeza algo que medio demoníaco. No necesariamente es eso, ¿no? Los Reyes Magos eran personas dedicadas al conocimiento, eran estudiosos, eran filósofos, eran sacerdotes y en este caso eran astrólogos, ¿no? Gente que podía divisar y estudiar lo que sucede en las estrellas y cómo esto afecta a la tierra, ¿no? Gente que, claro, se dedicaba al conocimiento de esta manera. En la mañana compartía, por ejemplo, que algo que podría un poco recordarnos es el Imperio Incaico. Ahí en la ciudad del Cusco encontramos varias escenas, y ahí, por ejemplo, Moray, un culto de adoración, pero también es un lugar donde los sacerdotes se dedicaban a ver cuál sería el comportamiento de las estrellas y ver cuánto de esto influiría en la siembra y en la cosecha del año del pueblo. Así que en el Imperio Inca los sacerdotes no solamente son asuntos que tienen que ver con la religión, sino asuntos, digamos, científicos de su época para recibir una información adecuada para qué hacer o no hacer en cuanto, por ejemplo, en el sembrío. Así que esa asociación de conocimiento y de adoración a veces van bastante juntos. Entonces yo creo que aquí los Reyes Magos ven las estrellas y ven algo inusual. Una estrella brillante. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a empezar a investigar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es esto lo que ellos tienen? Son estudiosos, son investigadores y empiezan a investigar. Y es más probable que ellos escucharon las profecías del pueblo de Israel que decían, va a haber un rey que va a nacer en Judá. Y entonces ellos rápidamente se enteran de esto y se dirigen hacia Jerusalén y se encuentran ¿con quién? Con el rey Herodes. Y lo primero que le dicen es, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y entonces Herodes, perturbado, se junta y es donde le dicen en Belén de Judea. Entonces nuevamente, dada y recibida la información, son gente estudiosa, siguen avanzando hasta que la estrella se detuvo. Y a veces tenemos en nuestra mente la imaginación, ¿no es cierto?, de que la estrella se detuvo y alumbró exactamente el pesebre y por eso que los Reyes Magos llegaron y ya está, encontraron a nuestro Señor Jesucristo. No, era gente que investigaba. La estrella se detuvo en ese lugar, entonces ¿qué tenían que hacer? Volver a usar su conocimiento y su investigación y averiguar dónde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, hasta que por fin llegaron y encontraron a nuestro Señor, ¿no? Y lo interesante aquí también en el relato de Mateo es que cuando encontraron a Jesús, ¿qué hicieron los Reyes Magos? ¿No? ¿Qué hicieron? Se postraron y lo adoraron, ¿no? Otra gran diferencia, ¿no?, cuando se encuentran con el rey Herodes. Ahí no dice que los Reyes Magos cuando se encontraron con Herodes se postraron y lo adoraron, no, dialogaron. Pero cuando está con Jesús, ahí se ve que los Reyes Magos reconocen que Jesús es el rey de los judíos, el rey que Dios ha puesto aquí en la tierra. Amén. Reconocen su autoridad, reconocen que Él es superior a ellos. Se postraron y adoraron. Y en esa adoración, los Reyes Magos entregan 3 cosas. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra, ¿no? Y muchos asociamos, por ejemplo, el oro con el reinado de nuestro Señor, el incienso con el sacerdocio de nuestro Señor y la mirra, aquello que hace una emulación a lo que va a ser la hierba que va a servir para embalsamar cuando Él muera, ¿no? Oro, incienso y mirra. Perfecto. Pero a la vez también creo que el oro va a ser la provisión de Dios para la familia de nuestro Señor Jesucristo, para María y José. Esa va a ser una provisión, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora, en esto también viene una preguntita para nosotros, ¿no es cierto? Cuando los Reyes Magos se postran y adoran a nuestro Señor, ellos dan unas ofrendas. La pregunta es, ¿qué ofrendas damos nosotros? ¿Qué vamos a contribuir? ¿Qué vamos a ofrendar a nuestro Señor en nuestra adoración?
¿no? Hay un canto que cantamos en esta mañana que dice, ¿no?, que sea nuestra obediencia una ofrenda de adoración, ¿no? La mejor adoración que podemos dar a nuestro Padre es la obediencia. Pero también tenemos que ver qué podemos dar. Y a veces nosotros, y siempre a veces fastidio un poquito a la iglesia evangélica peruana, no es mi iglesia, ¿no es cierto? A veces nosotros hacemos todo, pero la iglesia es un poquito dura con las ofrendas, ¿no? En otras iglesias, sueltan nomás, decimos nosotros, pero en la IEP somos más duros para ofrendar, ¿no es cierto? No sé qué tenemos que hacer ahí, ¿no? A veces yo digo, cuando la iglesia aprenda a ofrendar, va a haber avivamiento. Porque se imagina, somos más de 2.500 iglesias, y si todos ofrendáramos, sí, ¿se imaginan lo que podríamos hacer? ¿Ah? Bueno, felizmente no somos como otras iglesias cuyas ofrendas engordan los bolsillos de los líderes y tenemos tanta vergüenza nacional que por culpa de algunos, todos los evangélicos tenemos que pagar los platos. ¿Ah? ¿Sí o no? No es problema de Santana, no es problema de Santana, es un problema de nosotros los evangélicos. Así son los evangélicos. Y me acuerdo un chiste que siempre hacen a veces de esto, ¿no? Un niño se atoró con una moneda de 20 centavos, ¿no? Y la mamá le dice desesperado al esposo, por favor llama a un médico, ¿no?, para que pueda resolver el problema. Y el esposo dice, no, ¿para qué vamos a llamar a un médico? Hay que llamar a un pastor. ¿Cómo que a un pastor? ¿Para qué un pastor? Es que ellos son especialistas sacando dinero, así que esos 20 centavos los va a sacar rápido. ¿Ah? En fin, así los conoce. Nosotros sabemos que hay una bendición dar. ¿Amén, hermanos, o no? Es una bendición dar. Amén. Y lo que queremos es que esto sea para que el reino de Dios siga avanzando en medio de nosotros. Muy bien. Entonces, creo que hemos visto aquí algunas otras cosas más. Primero, el otro elemento que me pareció muy interesante de los Reyes Magos es que ellos escucharon la voz del Señor, ¿no? Al escuchar la voz del Señor, ya no van a ir donde Herodes, sino van a ir por otro lugar, ¿no es cierto? A ver, por aquí, por favor. Van a ir por otro lugar de retorno, ¿no? Van a regresar, ¿correcto? A ver si esto lo podemos, porque está que se me resbala el vaso. Gracias. Muy bien. Regresaron escuchando al Señor. Y otra idea también. Nuestro Dios también habla a las personas. No solo habla a los creyentes, habla a todas, pero aún a estos Reyes Magos que no conocían al Señor, pero sin embargo escuchan la voz del Señor. Y lo interesante de ellos es que hacen caso y caminan por donde tienen que ir. Ahora, la intención de escuchar al Señor, eso no implica que también tengan comunión con Él. Y lo lindo de nosotros es que escuchamos a Dios y además mantenemos una comunión con nuestro Padre. Y de alguna manera, la vida eterna es eso. La vida eterna es comunión íntima. La vida eterna es comunión con nuestro Padre. Una comunión que nada va a separarnos. Ni la muerte nos podrá separar de esa plena comunión con nuestro Señor. Amén. Pero Dios también habla. Y Dios nos puede hablar a través de personas que no son creyentes. ¿Creen que puede hablar o no? Claro. Si nosotros que conocemos la voz, podemos reconocer su voz, podemos reconocer su mensaje a través de las personas. Claro, todo lo que nos digan no va a contradecir su palabra, pero estamos muy atentos a lo que Dios habla. Así que, hermanos, Dios es muy bueno. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. De modo que podemos ver que todo lo bueno que hay fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Todo lo bueno que hay en la ciudad proviene de nuestro Dios, porque nuestro Dios es así. Y entonces es sabiduría nuestra distinguir eso. ¿Qué es lo que pertenece a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos bendice a través de ellos también? Amén. Así que entonces creo que por ahí hay algunas líneas que podemos reflexionar. Veamos entonces a nuestro Rey, al verdadero Rey de los judíos, que es nuestro Señor Jesucristo. El énfasis de Mateo, como decía, está en su enfoque el reino de Dios. Y el Evangelio va a insistir y predicar constantemente en esto. Quizás la palabra reino es la palabra que más se repite en el Evangelio de Mateo comparado con los otros evangelios. Y no podemos hablar de un reino si es que no hay un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Y ese rey se ha acercado. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios está en medio de nosotros. Y está para no irse. No viene el reino para luego retirarse. El reino de Dios está aquí y ahora. Y lo que vamos a esperar es la consumación plena del reino. Cada vez que va avanzando los tiempos,
el reino de Dios va cada vez siendo más completo hasta que un día esperamos la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y todo será consumado. Ahora, este rey nace en un lugar específico, y ese lugar específico es Belén, ¿no? Y ese es el dato. El dato de nuestro Dios hecho hombre tiene un dato histórico y geográfico. Jesús nació en Belén. Y ahí está la certificación que hace Mateo. Y hace referencia a Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice: y tú, Belén, serás grande, porque de ti nacerá un rey que gobernará al pueblo, ¿no? Entonces ahí Mateo nuevamente insistiendo en que todos los sucesos de nuestro Señor Jesucristo son sucesos que vienen dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y parte del Mesías que iba a estar entre nosotros era la resurrección. Por eso es que cuando Jesús resucita, se cumple todo completamente en Él, y entonces Él es el verdadero Mesías. Él es el verdadero Hijo enviado de nuestro Dios, ¿no? Ahora, Jesús nace en medio de una familia, ¿no? Y una familia temerosa de Dios. ¿Cómo era María? ¿No? Muy temerosa de Dios. ¿Cómo era José? Un hombre temeroso de Dios. El relato que hace Mateo es interesante, porque cuando los Reyes Magos llegan y encuentran ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién más? Y a María. ¿Y dónde está pues José? ¿Dónde está en ese relato Josecito? ¿Ah? Mateo no escribe nada acerca de José, y dice: encuentran a María y al niño. ¿Y José? Es interesante, porque esto tiene que ver mucho con la cultura de Israel, con la cultura judía, porque la madre tiene un papel muy importante en el hijo. Eso es, y muchas veces la línea genealógica muchas veces se da por la madre. Lo judío viene por la madre, ¿no es cierto? Y claro, si es hijo, va a ser rey, la mamá cumple un papel bastante importante. Pero eso no significa que José no tiene nada que ver aquí, de ninguna manera. De ninguna manera. José tiene que llevar a María hasta Belén, ¿no es cierto? En el censo que declara Herodes, María está embarazada y José tiene que cuidar a María hasta llevarla a Belén. Y es más, cuando va a huir a Egipto, ¿quién se va a encargar de los preparativos para llevar a Egipto a María y a José? A María y a Jesús. ¿Quién se va a encargar? José. Y José tiene que ver todos los detalles, ¿no? Y podemos ver ahí un hombre realmente entregado y sacrificado para hacer que esto se pueda llevar de mejor manera. Esto para mí es una bendición. Lo que necesitamos en estos tiempos, queridos hermanos, queridas hermanas, son familias temerosas de nuestro Señor. Porque estamos viendo que a veces nosotros como padres estamos delegando la educación de nuestros hijos a la escuela, la educación de nuestros hijos al colegio, la educación religiosa de nuestros hijos a la escuela dominical. ¿Y tú cuándo vas a empezar a educar a tus hijos? ¿A quién va? ¿Cuándo a través de tus labios van a escuchar tus hijos las buenas noticias? Entonces, como padres no podemos dejar este rol tremendo que tenemos con los niños. Amén, hermanos. Somos responsables de esto. Así que, queridos papás, hay que dedicarse a los niños, que los niños puedan encontrar al Señor a través de ustedes. Esas son las familias que necesita la iglesia. Estas son las familias que van a transformar la iglesia, van a transformar la sociedad. Familias cuyos padres van enseñando a los hijos los valores del reino de Dios, van transmitiendo a los hijos la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces, queridos hermanos, ahí tienen un rol, un tremendo ejemplo, la familia de nuestro Señor Jesucristo, como un modelo también para nosotros. Papás y esposos, esposas temerosas, temerosos del Señor. Amén. Lo otro que me parece interesante es que ellos tienen que huir a Egipto. Dice que el Señor se revela en un sueño a José, y a José le dice: ¿sabes qué? Levántate y corre a Egipto, porque Herodes va a matar a los niños, porque Herodes quiere matar a Jesús. Entonces José se levanta y se va hasta Egipto. En la historia judía, Egipto es un lugar de refugio. Eso vamos a encontrar en Deuteronomio, en Números. Normalmente cuando a la gente le pasa algo, va a Egipto a cuidarse, a refugiarse. Así que es parte natural que uno piense en Egipto para huir de la maldad de Herodes, sabiendo que en Egipto ya el poder de Herodes
no va a llegar. Su poder solo está en el lugar de Belén y alrededor de Herodes, pero más allá en Egipto no llega. Perfecto. Y de ahí es donde también nuevamente Mateo. La intención de que vayan a Egipto es también para el cumplimiento de otra profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Miren, todo lo que ocurre en la vida de Jesús tiene un cumplimiento con las promesas, con las profecías del Antiguo Testamento. Pero algo que también me pareció interesante fue, así como nosotros hemos pensado que los Reyes Magos dieron oro un poco para señalar el señorío de nuestro Señor, la pregunta que nos hacemos ahora es, por ejemplo, ¿y con qué gastos va a pagar José la huida a Egipto? ¿Con qué plata va a cubrir todos estos gastos? Y va a estar en Egipto más de un año. ¿Y cómo va a ser? ¿Con qué recursos? ¿Y qué va a usar? ¿Qué dicen ustedes? ¿El oro que el rey le regaló? Le regaló oro. ¿Ah? ¿Y creen que eso era necesario para huir o no? Claro que sí. Entonces nuestro Dios provee. Lo lindo de esto es que nuestro Señor provee y provee los recursos. La pregunta es que nos tenemos que hacer siempre es: ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, hermano? Bueno, ponte de pie, ponte de rodillas. Señor, ahí entiende lo que Dios quiere hacer y averigua: Padre, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque una vez que tengas la visión, Dios va a dar la provisión. Dios te va a dar, Dios te va a dar. Y como iglesia igual, tenemos que pensar seriamente qué queremos como iglesia. Porque una vez que captamos bien la visión de Dios para con su iglesia, Dios mismo se va a encargar de proveer lo que se necesita. ¿Creen eso, hermanos? ¿Amén o no? Amén. Eso es. Entonces aquí vemos en esta historia, ¿no es cierto?, Dios proveyendo lo que necesitaba la familia de José para huir a Egipto. Y ahí está la provisión de nuestro Dios. Muy bien. Algunas enseñanzas que encuentro en este relato. Una consideración teológica tiene que ver con el reino de Dios. Y de veras yo creo que tenemos un problema un poquito serio en cuanto al reino de Dios. Miren, hay algunos cantos que entonamos que cuando, por ejemplo, cuando nos referimos al cielo, pareciera un lugar que no corresponde a este, ¿no? Nosotros nos vamos a ir al cielo. ¿Amén o no, hermanos? ¿Cuántos van al cielo? Entonces la pregunta es: ¿y dónde está el cielo? ¿Aquí u otro lugar? Ya ves, arriba, bien arriba, en el tercero y quinto. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Y el problema es ese. Ese es el problema, porque cuando el cielo es otro lugar, entonces no nos comprometemos con esta tierra. No nos interesa lo que pasa en esta tierra, porque nosotros vamos a estar en otro lugar. Pero eso no corresponde al evangelio. Porque si el reino de Dios se ha acercado, si el reino de Dios está en medio de nosotros, ¿para qué está? ¿Para que se vaya a otro sitio? No. Más bien la visión es la visión del Apocalipsis de Juan, ¿no es cierto? Dios tiene al final, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué va a morar en eso? La justicia. Y eso es lo que va a ocurrir, hermano. Cuando nosotros vamos a resucitar, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. Y no es este lugar, entonces. Yo por eso digo, miren, por eso es un problema un poquito que hay que trabajar. Yo creo que en el cielo, ¿saben qué va a haber en el cielo? Los choclos cusqueños. No, de veras, va a haber. Y de veras, ¿ah? Y si no hay choclitos, no me gusta ese cielo. ¿Ah? Tiene que haber, ¿ah? Claro, la única diferencia, queridos hermanos, es que esta tierra que vemos con nuestros ojos, ¿a quién le pertenece? Esta tierra, ¿quién lo creó? ¿A quién le pertenece? ¿Y qué es lo que está malogrando esta tierra? El pecado. ¿Qué es lo que está malogrando esta tierra? ¿La presencia de quién? La presencia de Satanás. Entonces, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿estará el diablo? No. Eso es, esta tierra. Yo creo que cuando pensamos en esta tierra, pensamos en un inquilino precario. ¿Quién es el inquilino precario? El diablo. Porque está habitando algo que no le pertenece. Esa es mi visión del diablo, es un inquilino precario aquí. ¿Perfecto? Pero además yo creo que el diablo está con orden de desahucio. ¿Qué significa orden de desahucio? Que lo va a sacar. ¿Y lo va a sacar o no?
Obvio. Ahora imaginen Arequipa sin pecado. Imaginen Cusco sin pecado. Imaginen el Perú sin pecado. ¿Qué es eso? Los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el niño apacentará un león y donde el cordero no será matado por un león. No, qué cosa tan linda. Amén, ¿o no, hermanos? Si esos son los cielos y la tierra que Dios nos va a dar, entonces desde ahora vamos a vivir en esa perspectiva. Por eso que vamos a luchar, por eso que vamos a entregarnos, por eso que vamos a anhelar desde ahora en adelante los cambios en nuestra ciudad. Porque el futuro que tenemos es ese futuro. Un futuro donde morará la paz y la justicia y el amor. Amén, hermanos. Y eso lo vamos a vivir desde ahora. Amén. Muy bien, vamos a seguir trabajando ese tema, ¿no? Es un tema un poco interesante que vamos a ver. Ahora, el otro elemento que me parece muy bonito teológicamente también, y por eso es muy importante la Navidad, porque tiene que ver con la encarnación de nuestro Dios. ¿No les parece? Dios es Dios, amén, y puede hacer las cosas porque Él tiene todo el poder. Aquí se me viene a la mente, por ejemplo, el Dios hindú, ¿no? El Dios hindú es un Dios que cuando vio y hizo los cielos y la tierra y vio que la cosa estaba mal, lo destruyó y volvió a crear nuevos cielos y nueva tierra. Pero nuevamente vio que estaba mal, lo volvió a destruir y volvió. Claro, es Dios y puede hacerlo. La diferencia nomás es que ese Dios hindú es un Dios muy impaciente. En cambio, nuestro Dios es un Dios paciente. ¿Qué le cuesta a Él hacer nuevos cielos y nueva tierra y hacer nueva humanidad? ¿Él puede o no puede hacerlo? Lo puede hacer. Pero Él nos ama. Él ama su creación, Él ama su obra, Él nos ama a nosotros y lo que Él tiene es paciencia. Paciencia. Pero va a cumplir lo que Él va a hacer, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ese proceso de la paciencia y del amor de Dios empieza con la encarnación. Dios se hizo hombre para que a través de Él nosotros podamos entender y comprender ese mensaje, podamos llevar las buenas noticias y podamos hacer que otras personas puedan conocer a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos, Dios se ha revelado muchas veces y de muchas maneras, pero en este tiempo se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora entonces podemos conocer a Dios. Y ahora entonces podemos saber más de Él. Y ahora podemos como seres humanos caminar como Él anduvo. Porque si Jesús vino, se encarnó y vivió entre nosotros, es para que tú consideres a Jesús como tu modelo de vida. Es para que tú puedas vivir como Él vivió. Por eso Juan va a insistir, hermanos, andemos como Jesús anduvo. O Pablo va a insistir, hay que crecer hasta llegar a la estatura y plenitud ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desafío. Sin la encarnación eso no hubiese sido posible. Pero porque Dios nos ama, envió a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos y gozar de la salvación. Amén. Y ser como Jesús. Amén, hermanos, ¿o no? Tremendo, tremendo. Y todo esto empieza con la encarnación. Muy bien. Entonces, ¿qué consideraciones misiológicas podemos tener aquí? Primero, la iglesia también tiene que tener ese proceso encarnacional. Y quiero hacer aquí una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vienen los domingos a la iglesia? Levanten la mano. Los que vienen los domingos a la iglesia. ¿Cuántos vienen los domingos a la iglesia? Levanten la mano. ¿Y los demás no vienen? ¿Cómo es? Claro. Levanten la mano por favor, hermanos. ¿Cuántos vienen los domingos a la iglesia? Amén. Ya, ahí faltaba el primer turno, segundo turno, no sé. Muy bien, perfecto. Pero la pregunta está mal hecha. Porque nosotros no venimos a la iglesia. ¿Por qué no venimos a la iglesia? Porque somos iglesia. Eso es. ¿A dónde vamos? Al templo. ¿Y en el templo qué se reúne en el templo? La iglesia. ¿Correcto? Eso es. Y cuando salimos del templo, ¿desapareció la iglesia? No. La iglesia está dispersa en la ciudad. Y el problema es, yo creo es ahí donde tenemos que ver la mente encarnacional.
Porque mucho de la iglesia está pensada ¿en dónde? En el templo. Y lo que necesitamos es una iglesia que se encarne ¿en dónde? En la ciudad. Entonces tenemos que pensar como iglesia qué actividades podemos realizar de mejor manera en nuestra ciudad. Es decir, qué actividades podemos hacer de mejor manera fuera del templo. ¿Y se podría hacer o no? ¡Wow! Yo creo que sí. Y ese sería el tremendo impacto que la iglesia puede hacer ahora. ¿Amén, hermanos? Entonces hagamos actividades en el templo y hagamos actividades fuera del templo, porque la iglesia está ahí, dispersa. Aquí está unida, pero allí está dispersa. Amén, hermano. Si queremos ser como iglesia una gran familia, hagamos de nuestras familias una iglesia. Amén, ¿o no, hermanos? ¿No dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre? ¿Qué dice Él? Allí estoy yo. ¿No dice Pablo que dice, saludaos a la casa, a la iglesia que está en la casa de Cleofas? Miren, Pablo dice a la iglesia que está en la casa de. La pregunta podría ser, ¿puede decir lo mismo el Señor con tu familia, con tu casa, con tu hogar? ¿Puede decir, ahí está la iglesia? La pregunta es, ¿la gente podría venir mejor aquí o podría ir más rápido a tu casa? ¿A dónde iría más rápido? A tu casa. Y entonces hagamos de la casa iglesia. Amén. Esa es la iglesia que va a impactar la ciudad. Esa es la iglesia que va a transformar la ciudad. Y entonces cuando nos reunimos, venimos ¿para qué? Para alabar, para celebrar, para glorificar su señorío. Amén, hermanos. Y juntos nos gozamos. Pero una vez que nos dispersamos, ¿no es cierto? La sal y la luz actúa en ese proceso de dispersión. Amén. Aquí es como la sal en un salero. Amén o no. Y cuando salimos, la sal fuera del salero. ¿Y qué va a hacer? Va a influir en la comunidad. Amén. Entonces yo creo que el proceso encarnacional, ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor. Como iglesia tenemos que estar en nuestro pueblo para transformar a través de su palabra. Amén. Entonces algunas cosas prácticas en cuanto a lo que más o menos el Señor me dirigió en esto. Primero, yo creo que es el liderazgo. Y tenemos 3 líderes: Herodes, los Reyes Magos y Jesús. El liderazgo de Herodes, terrible. ¿Cuál es el origen de que Herodes tenga un liderazgo fatal, un liderazgo malo? ¿En dónde está su origen? Su origen está en el orgullo, ¿no es cierto? Un rey Herodes que piensa en sus propios beneficios. Ese liderazgo destruye. Y lo que queremos entender aquí es que ese liderazgo tiene que cambiar rotundamente. Amén. Eso no puede ocurrir. Un liderazgo sino, y luego más adelante, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un liderazgo de servicio. Pero luego tenemos también un liderazgo de los Reyes Magos. Miren, a mí me encanta ese liderazgo porque no se habla de un rey mago, sino se habla de 3 Reyes Magos. La pregunta es, ¿ustedes creen que un solo rey mago podría haber recorrido tanto desde su tierra hasta llegar a Belén? Necesitaba la compañía. Y yo creo que un buen liderazgo siempre trabaja en equipo. Y un liderazgo que trabaja en equipo es un liderazgo que avanza más allá de lo que uno espera. Miren hasta dónde llegaron los Reyes Magos. Llegaron al objetivo. Amén. Ese es el liderazgo que creo que va a bendecir a la iglesia. Amén, hermanos. Un liderazgo que trabaja en equipo. Amén. El otro liderazgo que preciosísimo es el liderazgo de nuestro Señor. Un liderazgo encarnacional, un liderazgo de servicio. Esa es la propuesta transformadora. Dice, a los líderes de este mundo hay que servirles. Pero yo os digo, el que quiere servir, el que quiere ser líder, tiene que ser siervo de los demás. Y esa es la propuesta tremenda del líder. Un liderazgo de bendición es un liderazgo de servicio. Amén. ¿Qué les parece? ¿Es posible sacar esas conclusiones a partir del pasaje que hemos leído? Lo segundo, me parece que es interesante también este asunto de las estrellas, ¿no? Claro, nosotros miramos el cielo, las estrellas, y si estamos enamorados es para decirle, eres como una estrella a la enamorada, ¿no es cierto?
Pero hay gente que estudia el universo. Y no, de veras, y las teorías de Big Bang y Steve Hawking o Albert Einstein tienen que ver mucho con el estudio de la naturaleza. De modo que hay gente que estudia tremendamente eso para ver cómo nosotros podemos comportarnos. Entonces aquí también hay un llamado muy interesante a nosotros como creyentes. No podemos despreciar el conocimiento. Es más, Dios nos invita a conocer lo que Él ha hecho, su obra. La podemos conocer, y para conocer necesitamos herramientas, digamos así, profesionales, herramientas de conocimiento para disfrutar del conocimiento del Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces no nos divorciamos. La gente de afuera nos ha dicho que fe y ciencia no van juntos, religión y ciencia. No, ellos dicen lo de afuera. Para nosotros, fe y ciencia van de la mano. Religión y ciencia van de la mano. Amén, ¿o no, hermanos? ¿Cómo no adorar a nuestro Dios con todo lo que Él nos puede enseñar a través de la naturaleza? Dice Proverbios: mira, oh perezoso, cómo son las hormigas. Mira, mira tantas lecciones. Mira la naturaleza, hermano, y vamos a aprender muchísimo de ella. ¿Amén o no? Claro, Dios lo ha creado. Si tú quieres conocer a al autor de una obra, a un artista, lo conoces a través de sus obras. Ahora imagina el autor de los cielos y la tierra. Por eso el salmista tenía razón. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Todo conocimiento, después de todo, es una oportunidad para conocer a Dios. Amén. Y nuestro conocimiento está al servicio del Señor. Claro, ese conocimiento de los cielos y la tierra no es el conocimiento que nos da la palabra, porque los cielos y la tierra no nos dice que tú eres pecador. La palabra sí nos dice que tu problema serio es el pecado. Y ahí encontramos en la palabra y la respuesta a eso. Amén. Así que entonces digamos que los estudios que hagamos, que las cosas que nosotros realicemos son herramientas también para la adoración a nuestro Padre. Amén. Si eres contador, sigue estudiando la contabilidad. Si eres artesano, sigue estudiando cómo hacer un buen trabajo. Si eres, en fin, todo tu oficio que tengas, añade a tu oficio conocimiento sobre ese oficio para que lo hagas de la mejor manera. Y al hacerlo de la mejor manera, lo ofreces como una ofrenda. ¿A quién? A nuestro Dios. Amén. Esa es la manera de acercarnos con lo que Dios nos ha propuesto. Y por último, viene a ser la pregunta que los Reyes Magos le hicieron a Herodes, que creo que también a ustedes le van a hacer preguntas en este tiempo. ¿Ah? ¿Qué estamos celebrando este tiempo de diciembre? La Navidad. Y entonces algunos se van a decir: ¿y quién es Jesús? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder cuando te dicen quién es Jesús? ¿Ah? Y entonces queremos un pueblo que tenga bastante información para que cuando le pregunten puedan persuadirlo, ¿no es cierto? Y querer conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos un pueblo que estudia la palabra. Queremos un pueblo de Dios que conoce la revelación de Dios. Queremos un pueblo de Dios que disfruta del conocimiento de Dios. Que cuando vengan preguntas de gente que no es creyente, estén dispuestos a dar razón de su fe. Amén, hermanos, ¿o no? Esa fue la pregunta de los Reyes Magos a Herodes. Herodes, cuando le dijeron ¿dónde está?, él no supo qué hacer. No sabía, no tenía nada. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que llamar a otros. Esperamos que cuando a ti te pregunten, ¿no?, tú puedas responder con la palabra del Señor y satisfacer, ¿no es cierto?, las preguntas de las personas que hacen. Amén. Queremos ese pueblo que a partir de ahora sea un pueblo que anuncie la fe, un pueblo que dé razón de su fe y sobre todo un pueblo que vive la fe. Amén. Un pueblo que vive lo que predica. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, querido hermano, Dios te ha llamado, querida hermana, Dios te ha llamado a que seas como Jesús. No hay otra persona para compararnos. Si te vas a comparar, ¿con quién nos vamos a comparar? Con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿cuánto más te pareces a Él? Nos ponemos de pie. Padre querido, te damos muchas gracias por tu palabra que en esta mañana hemos tratado de entender. Y Padre lindo, te damos muchas gracias por tu amor expresado hacia nosotros. Enviaste a tu Hijo para asumir nuestra naturaleza, Señor, y a partir de nuestra realidad y a partir de nuestra circunstancia humana, oh Señor,
tú nos regalas las buenas noticias. Tú nos regalas un modelo de ser como hombre, como Jesús. Tú nos regalas, Señor, una manera de vivir como Él vivió. Padre lindo, acompaña tu liderazgo en esta iglesia. Acompaña a tu iglesia en este proceso. Y cada vez y cada año que avancemos, Señor, muchos más puedan conocerte a través de ellos. Y cada vez que avancemos, oh Padre querido, nos podamos parecer más y más a ti. Oh Dios mío, seas tú glorificado aquí, hoy y siempre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos con la palabra del Señor? Amén. Muy bien. Seguidamente